Mi cuñado le juró a mi hermana que era virgen, pero no le contó sobre nuestro pasado. Si me hubieran dicho hace un mes que una simple cena terminaría por volar en pedazos la vida de mi hermana, honestamente no lo habría creído, porque todo se sentía tan seguro, tan planeado, tan encaminado a esa felicidad de cuento de hadas que ella siempre quiso y que yo, con todo mi corazón, deseaba que tuviera, y ahora estoy aquí, sintiéndome la culpable de una verdad que, aunque necesaria, ha sido dolorosa para ambas, pero que al mismo tiempo nos ha salvado de una trampa horrible, y no puedo creer lo que pasó. Mi hermana, Sofía, que tiene 26 años, y yo, Valeria, que tengo 25, hemos sido inseparables desde que éramos niñas, cómplices de secretos y apoyo constante, aunque seamos muy diferentes en casi todo, especialmente en cómo vemos la vida y el amor. Ella es más tradicional, más soñadora, y yo siempre he sido más práctica, con los pies firmes en la tierra. La cosa es que Sofía está, o estaba, a punto de comprometerse con Esteban, un chico de nuestra edad que solía ser mi novio hace muchísimos años, y sé que suena a un drama de telenovela, pero les juro que no lo era, o al menos no lo fue hasta hace muy poco. Mi relación con Esteban sucedió cuando yo tenía 16 años, y él también era un adolescente, y fue de esas relaciones de preparatoria que, aunque intensas en ese momento, realmente no significan nada duradero, ya saben, un primer amor tonto. Salimos durante unos 6 meses y, como la mayoría de los adolescentes, exploramos esa parte de la vida juntos y tuvimos intimidad un par de veces, quizá 2 o 3 veces, pero no fue nada obsceno o de lo que avergonzarse, simplemente fue parte de la adolescencia. Nuestra relación terminó de forma increíblemente amistosa, sin drama, sin llanto, solo porque nos dimos cuenta de que la chispa se había apagado y queríamos enfocarnos en otras cosas. Y nos mantuvimos como amigos a lo largo de la universidad, una amistad totalmente platónica y natural. De verdad, no había sentimientos profundos de mi parte, ni de la suya, éramos solo dos chicos que crecieron juntos. Varios años después de que ambos terminamos la universidad, Sofía se mudó de vuelta a nuestra ciudad natal, y Esteban también estaba aquí, y empezaron a pasar tiempo juntos. Y a mí me pareció lo más natural del mundo que surgiera algo entre ellos, ya que se conocían de toda la vida y había buena química. Antes de que Sofía y Esteban comenzaran a salir de forma oficial, ella se acercó a mí con esa preocupación que solo una hermana mayor puede tener, preguntándome si me molestaría si ella salía con mi ex, si me causaría algún sentimiento extraño o si me sentiría incómoda de alguna manera. Me quedé helada por su preocupación, la verdad, porque para mí era un tema súper cerrado, pero le dije que no tenía absolutamente ningún problema, que no había ni una pizca de incomodidad, y que yo ni siquiera consideraba nuestra relación adolescente como algo serio, pues había pasado casi una década y éramos personas completamente distintas, y ella se sintió muy aliviada por mi respuesta. Así fue como empezaron a salir. En estos últimos 3 años, su relación se había fortalecido muchísimo, era de esas parejas que se ven destinadas a estar juntas, con una base de amistad sólida que a mí me encantaba ver. De hecho, Esteban estaba tan seguro de querer a Sofía que me buscó hace unas semanas para pedirme ayuda con la propuesta de matrimonio, quería que fuera perfecta y que ella nunca la olvidara, y yo, por supuesto, acepté con gusto, sintiéndome feliz de ser parte de ese momento especial de mi hermana, ayudándolo a elegir el anillo y el lugar, y yo estaba tan emocionada como si fuera mi propia boda. Toda esa ilusión, ese camino pavimentado hacia el matrimonio, se hizo añicos hace aproximadamente una semana durante una cena de cumpleaños en un restaurante con nuestros amigos en común, y fue mi culpa que la verdad saliera a la luz, pero no pude evitarlo, honestamente no podía creer lo que estaba pasando. Estábamos sentados a la mesa, riendo y conversando, cuando Sofía, con ese humor que a veces tiene de querer apresurar las cosas, hizo un chiste sobre el compromiso. Ella le dijo a Esteban que más le valía proponerle matrimonio pronto, porque ya estaba empezando a sentirse como una solterona, y usó ese término anticuado que siempre le escuchó a mi abuela, y todos reímos por su ocurrencia. Pero luego, la conversación se puso un poco más íntima, y ella comentó algo que me dejó completamente perpleja. Me dijo que tanto ella como Esteban se estaban guardando para el matrimonio, una frase que me hizo sentir que todo se sintió raro. Yo me sorprendí muchísimo porque, aunque sabía que mi hermana era tradicional, nunca me imaginé que fuera a esos extremos, y por eso le pregunté, casi sin pensar, si se refería solo a que no habían tenido intimidad en esta relación, o si se había guardado toda su vida, y ella me miró con una seriedad que no le conocía, diciendo que ambos, Esteban y ella, habían estado guardándose toda su vida. Cuando escuché esa afirmación, cuando Sofía dijo con total convicción que Esteban era virgen y que él se había guardado para ella, fue como si me hubiera golpeado una ola de incredulidad. Sentí que el aire me faltaba, porque yo sabía que eso era una absoluta y completa mentira. Mi cerebro comenzó a dar vueltas a 1000 por hora, pensando en la vez que estuvimos juntos en casa de su abuela, en el miedo de que mis padres nos descubrieran, en que él no era un mentiroso,
pero ahora sí lo estaba haciendo. Instintivamente, y sin poder controlarme, miré a Esteban con una expresión que debe haber sido una mezcla de sorpresa, confusión y una profunda interrogante, porque simplemente no podía creer que estuviera mintiéndole de una manera tan descarada, tan directamente a los ojos, sobre algo que sabía que era tan importante para ella, para su tradición familiar. Sofía se dio cuenta de mi extraña reacción de inmediato, por supuesto, porque somos hermanas y nos conocemos muy bien, y me preguntó con un tono de voz lleno de tensión por qué lo había mirado así. Me dijo que creía que los estaba juzgando por su decisión de guardarse, y la presión en la mesa aumentó. Intenté evadir la pregunta, dije que no era nada, que solo estaba distraída, intentando movernos a otro tema para que el momento incómodo pasara, pero ella insistió, tercamente, en que le dijera la verdad. La mirada de Sofía era tan firme, tan directa, tan demandante, que sentí que le debía la verdad, aunque sabía que revelarla causaría una tormenta de proporciones épicas en ese momento, pero era mi hermana, y él estaba mintiendo sobre un valor fundamental de la relación, y eso me pareció una traición imperdonable. Respiré hondo, junté todo el valor que pude, y le confesé la verdad en voz baja, con un tono lo más neutral posible, sin darle importancia al hecho, y le dije que Esteban y yo habíamos tenido intimidad en la preparatoria, aunque le aclaré que no había significado absolutamente nada para nosotros, que fue una cosa de adolescentes y ya, pero lo dije. En ese instante, sentí que la atmósfera se congelaba por completo, y todos en la mesa se quedaron en silencio. La primera persona que reaccionó fue, curiosamente, Sofía, quien se enojó de inmediato, pero no conmigo, sino con Esteban, por mentirle sobre algo que ella consideraba tan sagrado. Su voz se elevó un poco, su rostro se puso rojo de rabia, y yo me quedé observando la escena, sintiéndome ya más tranquila porque la verdad había salido a la luz, aunque de la peor manera posible, pero ya había pasado. Pero Esteban es un manipulador de primera, y me quedé impresionada por la rapidez con la que pudo cambiar la narrativa y revertir la situación, lo que me hizo sentir un profundo asco por él. Con una calma absoluta, con esa mirada que ahora sé que esconde la maldad pura, se giró hacia Sofía y le aseguró que lo que yo decía era una absoluta invención, que eso jamás había sucedido, y que él no tenía idea de por qué yo estaba diciendo esa mentira tan cruel en ese momento tan importante para ellos. No podía creer la audacia con la que me estaba desmintiendo, ni la forma tan fácil en que estaba mintiendo. Me quedé helada al ver cómo la duda se apoderaba del rostro de mi hermana, cómo la furia contra él se transformó en una desconfianza dirigida a mí, y entonces, con una crueldad que me llegó al alma, Esteban insinuó que yo estaba inventando esa historia porque estaba celosa, porque no lo había superado y porque, citándolo directamente, estaba intentando sabotear su futuro matrimonio porque no lo había superado. Cuando escuché esa frase, esa acusación tan baja y tan injusta, sentí que se me subía la sangre a la cabeza, y me di cuenta de que él no era el chico dulce que yo recordaba, sino un mentiroso cobarde que estaba dispuesto a pisotear mi reputación para salvar su mentira, lo que me causó una decepción inmensa. Le dije que no, le dije que, de hecho, estaba completamente y absolutamente superada, y que mi intención no era mentir, sino revelar la verdad, una verdad que él estaba ocultando sobre algo tan importante como sus valores fundamentales en el noviazgo. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho, y la semilla de la duda estaba plantada profundamente en la cabeza de Sofía. Ella ya no me estaba viendo como su hermana, sino como una enemiga, una traidora que quería arruinar su felicidad, y esa mirada me dolió más que 1000 puñaladas. Sin decir una sola palabra, Sofía y Esteban se levantaron abruptamente de la mesa y se fueron del restaurante, dejándome allí, en completo shock, con todos nuestros amigos mirando la puerta por donde acababan de desaparecer, y la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mis amigos, que me conocen bien, que saben que yo no soy una persona que inventa cosas y que no tengo una pizca de celos por Esteban, se acercaron de inmediato para intentar consolarme, diciéndome que sabían que yo estaba diciendo la verdad, y que no entendían cómo Sofía había podido creerle a él tan rápido, lo que me hizo sentir un poco de alivio, aunque el dolor de la traición de mi hermana era mucho más grande. Ellos intentaron contactarla por teléfono y por mensajes de texto durante esa noche y la mañana siguiente, queriendo respaldar mi versión, queriendo decirle que yo no era una mentirosa, pero ella no les respondió a ninguno, ni siquiera a su mejor amiga, lo que me hizo sentir que ella se estaba atrincherando en su mentira y en su furia contra mí. El golpe final llegó al día siguiente, cuando recibí un mensaje de texto de Sofía, un mensaje frío y cortante, donde me decía que yo no sería invitada a su futura boda si no admitía que había mentido y que no estaba superada, si no me retractaba de mis palabras. El mensaje me destrozó, no por la amenaza de no ir a la boda, sino porque mi hermana estaba dispuesta a romper nuestra relación por un hombre que le estaba mintiendo descaradamente sobre algo tan esencial en su vida, lo que me hizo llorar de rabia y de impotencia. Aunque la verdad había salido de mi boca de la peor manera, en el peor momento posible, yo sentía en lo más profundo de mi corazón que le debía esa verdad a Sofía,
porque es mi hermana, y no podía permitir que se casara con un hombre que le estaba ocultando algo tan importante como su historial de intimidad, y que encima la manipulaba para que creyera que yo era la mala de la historia. Honestamente, si pudiera volver el tiempo atrás, desearía no haberlo mirado de esa forma extraña, desearía haber dicho cualquier cosa para evitar el conflicto, pero una vez que ella me preguntó, sentí que mi honestidad no podía quedarse callada, y eso fue lo que hice, pero al mismo tiempo, me sentía terrible por haber causado tanto dolor y tanta fricción entre nosotras, y por haber puesto en riesgo la relación que teníamos, todo por culpa de una mentira que él había inventado. Me preguntaba si realmente debía haber manejado la situación de forma diferente, si debía haber guardado el secreto, o si fui egoísta al soltar esa bomba en medio de una cena. Pasé los días siguientes sumida en una profunda tristeza, dándole vueltas a la situación, sin poder entender por qué Sofía había reaccionado de esa forma tan visceral, por qué me había creído una mentirosa y por qué había elegido la palabra de Esteban sobre la mía, sobre la de su propia hermana. Necesitaba entender la raíz del conflicto, porque sabía que no era solo por la intimidad, sino por algo mucho más profundo. Sofía y yo crecimos en un ambiente bastante religioso, con padres muy a la antigua que nos inculcaron la idea de que debíamos guardar nuestra pureza hasta el matrimonio, que era un valor sagrado y que nos haría mejores personas. Yo, sinceramente, nunca creí en esas reglas al 100%, y de joven decidí ignorarlas, lo que claramente hice al tener intimidad con Esteban en la preparatoria. Pero nunca se me pasó por la cabeza que mi hermana, que siempre fue un poco más creyente que yo, pero no tanto como mis padres, si había seguido la regla al pie de la letra, que ella sí se había guardado para ese momento especial, y que eso era una parte fundamental de su identidad. La razón por la que Sofía nunca supo de mi relación adolescente con Esteban, y mucho menos de la intimidad, es porque en ese entonces yo temía que ella, sin querer, se lo contara a mis padres, y no quería lidiar con sus sermones y su decepción, así que lo mantuve en secreto, lo que ahora, en retrospectiva, fue un error, porque esa falta de comunicación nos trajo este problema 10 años después. Sofía, por su parte, es una persona increíblemente reservada con su vida íntima, siempre ha sido muy celosa de su privacidad, así que nunca le pregunté sobre sus relaciones ni sobre sus valores, porque ella siempre fue de las que pensaba que eso solo le competía a ella, así que no tenía idea de que se había guardado hasta ese momento. Me di cuenta de que mi error no fue haberlo dicho, sino haber asumido que ella sabía y no le importaba, cuando en realidad, Esteban le había mentido y había manipulado la situación para que ella pensara que él era igual de puro que ella, un valor que él no compartía y que yo ya había roto con él años atrás. Cuando le dije a Sofía que no debía haber asumido que ella sabía, que yo no estaba celosa y que mi relación adolescente con Esteban no fue seria, me refería a que ambos éramos adolescentes y sabíamos que no íbamos a durar para siempre, era una cosa de inmadurez. Además, para mí, el hecho de haber tenido intimidad 2 o 3 veces con él no hacía que esa relación fuera profunda o significativa, era solo una experiencia más en la vida, y yo no le daba más importancia. Pero para Sofía, esa falta de virginidad de Esteban significaba que él le había mentido sobre un pilar de su relación, lo que lo hacía un engañador de muy bajo nivel. Cuando ella me preguntó si me sentiría incómoda con que salieran, solo me preguntó si yo encontraría raro o incómodo verlos juntos, y yo le dije que no. Lo que ella erróneamente interpretó como que yo ya sabía que él le había mentido sobre su virginidad. Yo siempre pensé que él era un hombre honesto, así que nunca creí que le hubiera mentido sobre algo tan grave, y por eso mi sorpresa en la cena fue tan grande. En la cena, los tres estábamos sentados en un extremo de la mesa, y la discusión sobre la intimidad fue en voz muy baja, casi un susurro, por lo que nuestros amigos no se enteraron de lo que estaba pasando hasta que Sofía y Esteban se levantaron y se fueron del lugar, lo que explica por qué no me defendieron en ese momento. Cuando le confesé a Sofía que habíamos tenido intimidad en la preparatoria, Esteban reaccionó de la peor manera, dijo que eso nunca había pasado, que yo estaba mintiendo, y luego me atacó de forma cruel, diciendo que el hecho de que ellos fueran a casarse me había puesto celosa y que yo estaba inventando todo para arruinar su felicidad, lo que fue una jugada vil y rastrera. Yo intenté decirle que no era cierto, que no quería herirla, pero él ya había sembrado la duda en ella, y fue ahí donde Sofía se puso de su lado y nos abandonó a mí y a la mesa. Pasé días sintiéndome culpable, sintiendo que había arruinado su vida, pero al mismo tiempo, sentía que había hecho lo correcto al exponer la mentira, aunque no supiera que eso desataría una verdad mucho más grande y dolorosa. El silencio entre Sofía y yo fue ensordecedor durante días, solo roto por ese mensaje amenazante sobre la boda, y yo me resigné a que nuestra relación estaría fracturada por mucho tiempo, quizá para siempre, lo que me rompía el corazón. Yo estaba dispuesta a disculparme por el timín de la revelación, pero no por la verdad en sí, porque no podía vivir con la idea de que se casara con un mentiroso, pero ella estaba tan encerrada en su vergüenza y su furia que no había forma de acercarme a ella. Pero entonces,
La historia dio un giro dramático y completamente inesperado, una de esas cosas que solo pasan en las películas, y yo me quedé sin aliento. Unos días después del incidente en el restaurante, Sofía apareció en la puerta de mi casa muy temprano por la mañana, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar, y yo supe, en ese instante, que algo muy, muy grave había pasado, y no podía creer lo que estaba a punto de contarme. Me invitó a pasar a la sala, y el ambiente era de una tensión que se podía palpar, y aunque mi primer instinto fue preguntarle sobre la boda, me contuve, dándole el espacio para que ella hablara primero, y entonces, lo soltó todo. Sofía me dijo que Esteban le había propuesto matrimonio hacía unos días, justo después de nuestra cena, pero que no le había dicho nada a nadie porque mi confesión, esa pequeña verdad que yo había soltado, la había dejado con una duda profunda en el corazón, una duda que la había atormentado día y noche. Ella me dijo que no podía dejar de pensar en lo que yo le había dicho, en el hecho de que Esteban hubiera mentido tan fácilmente y en cómo me había atacado para defenderse, y esa duda persistente la llevó a hacer algo que nunca había hecho en su vida, revisar su teléfono móvil en medio de la noche, una violación a su privacidad que sabía que estaba mal, pero su corazón necesitaba la verdad. Y lo que Sofía encontró en ese teléfono no fue solo la prueba de que él no era virgen, sino una montaña de mentiras y traiciones que hicieron que mi confesión pareciera una tontería de niños en comparación. Me contó, con la voz temblorosa y rota, que había descubierto que Esteban la había estado engañando repetidamente durante la mayor parte de sus 3 años de relación, que le había sido infiel con otras mujeres de forma constante y descarada, y que, además, había tenido intimidad con muchísimas personas antes de empezar a salir con ella, lo que destrozó su fachada de hombre puro que se había guardado para su futura esposa. Me quedé helada, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la espalda, y sentí que mi mandíbula caía, porque eso sí que era una traición de verdad, no solo una mentira adolescente. Sofía me dijo que, al encontrar las pruebas, no pudo esperar a la mañana siguiente para confrontarlo. La confrontación ocurrió esa mañana, antes de venir a verme, y me contó que fue una pelea gigantesca, una discusión a gritos donde Esteban intentó manipularla una vez más, pero esta vez, ella no le creyó ni una sola palabra, lo que me hizo sentir orgullosa de mi hermana, por fin estaba viendo al verdadero hombre que era. Esteban le dijo que la razón por la que había mentido sobre su virginidad era porque sabía que ese valor era lo más importante para ella, y que si se hubiera enterado de que él ya no era virgen, no se habría quedado con él, y que, a pesar de las infidelidades, él realmente la amaba y quería casarse con ella, intentando justificar sus actos con un amor falso y un deseo de compromiso vacío, lo que me pareció la cúspide de la cobardía masculina. Pero por suerte, Sofía no cayó en su juego manipulador, no se dejó engañar por su intento de lloriqueo y justificación, y con una fuerza que yo no le conocía, puso fin a su relación y a su compromiso en ese mismo momento, lo que fue el final de su cuento de hadas, pero el inicio de su libertad. Sofía vino directamente a mi casa, buscando refugio en la única persona que le había dicho una verdad, aunque pequeña, en medio de un mar de mentiras. Ella se disculpó inmediatamente, con lágrimas en los ojos y con una voz llena de arrepentimiento, por no haberme creído, por haberme acusado de sabotaje y por haberme tratado como a una enemiga, lo que me hizo llorar también, pero esta vez, de alivio y de alegría porque la verdad había triunfado. Me dijo que necesitaba escuchar mi lado de la historia de nuevo, sin la manipulación de Esteban de por medio, y yo le conté los detalles de nuestra relación adolescente, de cómo no significó nada, y de que mi única intención en la cena había sido exponer su mentira para protegerla, lo que ella entendió y agradeció profundamente, porque finalmente se dio cuenta de que yo siempre había estado de su lado. Le pregunté por qué había creído ciegamente la mentira de Esteban en el restaurante y por qué me había evitado durante tantos días, y su respuesta me partió el corazón, pero también me hizo entender su vulnerabilidad. Me dijo que la vergüenza fue lo que la hizo reaccionar así, que el hecho de guardarse para el matrimonio siempre había sido un gran problema para ella, un pilar de su identidad y de sus valores religiosos, y que no quería creer que Esteban, el hombre con el que iba a pasar el resto de su vida, no estuviera tan comprometido con ella como ella lo estaba con él. El simple hecho de que él no fuera virgen la humilló y la avergonzó tanto, que su mente se cerró y prefirió creer la mentira de celos que él había inventado, antes que aceptar que su novio, su futuro esposo, era un mentiroso, lo que me hizo darme cuenta de que su fe en él era tan grande que la cegó por completo. Por supuesto, acepté su disculpa sin dudarlo ni un segundo, y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo como 6 años de tensión y malentendido se desvanecían en ese instante, y ambas decidimos que íbamos a superar esto juntas, que nuestra relación de hermanas era mucho más importante que cualquier hombre, y que a partir de ese momento, la confianza mutua sería el pilar de nuestra relación. Me dijo que iba a tomarse un tiempo para ella, para sanar su corazón roto y para reconsiderar cuáles eran los valores más importantes en su vida, si esa promesa de virginidad era más importante que la honestidad, lo que me pareció una decisión muy madura y sabia de su parte, y me sentí muy orgullosa de la mujer en la que se estaba convirtiendo.
Le dije que era la cosa más valiente que podía hacer, enfrentar sus propios demonios y reconstruir su vida sin la mentira de Esteban. La conclusión de toda esta pesadilla es clara: Esteban es el único villano de la historia, es el manipulador, el mentiroso, el infiel, el cobarde que intentó culparme a mí, su exnovia y futura cuñada, por su propia traición y falta de integridad, y eso me dio un alivio inmenso al saber que la verdad salió a la luz antes de que mi hermana firmara un contrato de por vida con un hombre así. No puedo evitar sentir rabia por él, pero también siento una profunda lástima, porque se quedó solo, con su mentira y su cobardía, mientras que mi hermana y yo salimos de esto más fuertes y unidas, que es lo único que importa ahora. Siento un profundo amor por mi hermana, y aunque tuvo un momento de debilidad al creerle a él y dudar de mí, sé que fue por el miedo a la vergüenza y a la decepción, y eso no la hace una mala persona, solo una persona vulnerable y humana, y yo siempre estaré ahí para ella. Ahora, el enfoque está en ayudar a Sofía a superar la ruptura, a devolver el anillo de compromiso y a enfrentar a nuestros padres, lo que sé que será un drama familiar, porque ellos van a preguntar, van a juzgar, y van a querer saber por qué el matrimonio se canceló, y tendremos que ser fuertes para enfrentar su decepción y su anticuada visión del mundo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía y yo estamos en el mismo equipo, enfrentando la realidad juntas, y eso me da una fuerza que no sabía que tenía. Le dije que no tiene que dar explicaciones a nadie, que solo tiene que sanar, que no se preocupe por el que dirán de la gente, ni por los rumores, que la única opinión que importa es la de ella misma, y que ella es la única que tiene que reconstruir su futuro. Le recordé que la honestidad de una pareja vale mucho más que la virginidad, que la confianza es lo que realmente importa en una relación, y que el hecho de que Esteban le mintiera sobre algo tan fundamental solo demuestra que nunca fue digno de ella, ni de su pureza, ni de su amor sincero, y que se salvó de un matrimonio lleno de dolor, de infidelidad y de mentiras que la hubieran destruido lentamente. Sofía me sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina, y me dijo que yo tenía razón, que se sentía libre por primera vez en mucho tiempo, y que estaba lista para enfrentar el futuro con la frente en alto. Le dije que estoy aquí para ella, para lo que necesite, para escucharla llorar, para ir a devolver ese estúpido anillo, y para recordarle cada día lo valiosa que es, y lo mucho que la amo, a pesar de las diferencias y de los malentendidos. La experiencia nos enseñó una lección muy importante a las dos, a mí, a no asumir ni a guardar secretos por miedo a mis padres, y a Sofía, a no dejar que los valores impuestos por la religión cieguen su juicio y la hagan dudar de su propia familia por un hombre que no era digno de ella. Me di cuenta de que mi deber como hermana no era guardar la paz, sino decir la verdad, incluso si esa verdad era dolorosa y causaba un caos momentáneo, porque esa es la única forma de proteger a quien amamos de un engaño mucho más grande. Esteban nos hizo dudar, nos hizo pelear, pero al final, nos unió más que nunca, y por eso, no me arrepiento de haber dicho lo que dije en la cena, ni de haber mirado a Esteban con esa mirada de incredulidad, porque esa mirada fue la chispa que encendió la llama de la verdad. Ahora, nuestra meta es simple: que Sofía sane, que se reconstruya y que se dé cuenta de que su valor no está en la pureza física, sino en la pureza de su corazón y en su capacidad de amar y de ser honesta, que es lo que realmente importa en la vida. Ella se quedó a dormir en mi casa esa noche, y nos pasamos horas hablando, riendo y llorando, como no lo hacíamos desde que éramos adolescentes, y me recordó cuánto le extrañaba y cuánto la amo, a pesar de nuestras diferencias, y ese sentimiento de conexión es lo que más atesoro de toda esta horrible experiencia. Esteban intentó llamarla y enviarle mensajes de texto, suplicando por otra oportunidad, intentando manipularla con su supuesto amor verdadero, pero ella lo bloqueó de todas partes, cortando todo contacto con él, lo que me hizo sentir un profundo alivio, porque él ya no tenía poder sobre ella, y eso era lo único que yo quería. Me siento orgullosa de mi hermana por la valentía que demostró al confrontar la verdad, al dejar al hombre que amaba por la honestidad, y al elegir la verdad por encima de la mentira, lo que demuestra la clase de mujer que es, una mujer fuerte, valiente y digna de un amor sincero, no de un engaño. Ella está triste, por supuesto, por la pérdida de su futuro soñado, pero también está aliviada, libre de la carga de un matrimonio falso, y yo sé que con el tiempo, ella encontrará a alguien que la valore por lo que realmente es, no por la mentira que él inventó para retenerla. Y en cuanto a mí, he aprendido la lección de que la honestidad siempre es la mejor política, incluso si duele, y que la familia es lo único que realmente importa cuando el mundo se desmorona. El recuerdo de esa cena, de la mirada de Esteban y de la furia de Sofía, todavía me persigue, pero ahora, cada vez que lo recuerdo, también recuerdo la conversación que tuvimos a la mañana siguiente, la disculpa de mi hermana, y el abrazo que nos dimos, un abrazo que selló nuestra reconciliación y que nos recordó que somos más fuertes juntas que separadas. Le dije a Sofía que no se preocupe por el tiempo perdido, ni por los 3 años que invirtió en una mentira, que lo importante es que se salvó de un error mucho más grande, y que ahora tiene la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir su vida desde cero,
con la honestidad como su guía, lo que me parece un final mucho más feliz que cualquier boda falsa. El chiste de Sofía sobre la solterona terminó siendo una premonición para Esteban, que ahora sí que se ha quedado solo, sin novia, sin prometida, y con su reputación destrozada, lo que me parece una justicia poética que me da un poco de consuelo. Sé que este proceso será difícil para ella, la sanación de un corazón roto toma tiempo, pero Sofía tiene a su hermana a su lado, a sus amigos, y a su familia, y con ese apoyo, sé que va a superar esta traición y va a salir de ella mucho más fuerte y sabia. Ya no hay dudas, ya no hay culpas, ya no hay secretos entre nosotras, solo la certeza de que hicimos lo correcto al exponer la verdad, y que la honestidad, aunque duela, siempre nos llevará por el camino correcto. La vida es extraña, ¿verdad? Un chiste adolescente se convirtió en una bomba de relojería que expuso una infidelidad de años, y al final, esa bomba nos salvó a todos, lo que me parece un giro de guión que ni yo, como narradora, habría podido escribir, y por eso, creo que esta historia, aunque dolorosa, tiene un final feliz. Me siento en paz. El conflicto se resolvió de la mejor manera posible, y mi hermana y yo estamos más unidas que nunca, con Esteban fuera de nuestras vidas para siempre. Ya no hay más que decir, solo agradecer a la vida por habernos dado la oportunidad de ver la verdad a tiempo, y por haberme dado la valentía de decir lo que tenía que decir en el momento justo, aunque la forma en que lo hice no haya sido la mejor, pero al final, la intención fue la que contó, y esa intención era pura y sincera. La historia termina aquí, con mi hermana sanando y con nuestra relación reconstruida, lo que me parece el final perfecto para este drama familiar. Él es el verdadero villano, ella es la víctima, y yo soy la hermana que, sin querer, expuso la verdad, y que está lista para enfrentar lo que venga.